Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con el desarrollo de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el estudio de un importante y alentador tema que tratará acerca de la Iglesia de Dios, la cual, como veremos, ha sido creada o fundada por nuestro Señor Jesús, pues Cristo es el creador y hacedor de la Iglesia o pueblo de Dios, la cual se ha establecido en base a la luz de sus buenas enseñanzas, las mismas que se comenzaron a impartir desde el mismo momento de la caída del hombre en desobediencia allá en el Edén, es decir, hace casi unos 6.000 años atrás, por lo que podemos decir que el comienzo de la Iglesia puede ser rastreada desde la época del mismo Adán. Y hoy, en este final de los tiempos, nuestra denominación adventista del séptimo día tiene como misión continuar con el desarrollo de la Iglesia de Cristo hasta terminarla, con la ayuda de Dios, claro está. Pues finalmente, la Iglesia debe llegar a reflejar perfectamente la gloria y la justicia de Dios, suscitando en consecuencia la admiración de los ángeles y de los hombres. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y amante Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este importante relato que nos habla acerca de la fundación de tu Iglesia, que como sabemos, su autor y constructor es tu amado Hijo, Cristo Jesús. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para comprender este relato, pues queremos ser piedras vivas de la Iglesia que estás construyendo, para anunciar al mundo las riquezas de tu justicia y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El fundamento de la Iglesia, un título que resume el propósito del presente estudio, el cual es mostrarnos a Cristo Jesús como el autor y constructor de la Iglesia de Dios, pues es sobre su ejemplo y sus enseñanzas que se construye el pueblo de Dios. Al respecto, la Biblia nos dice que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la Iglesia, una Iglesia perfecta en todas sus partes, y que permanecerá en pie en este final de la historia, en medio de las dificultades que nos sobrevendrán, y cuyo fin es iluminar a la humanidad con la luz de la justicia y la misericordia de Dios, de tal manera que el mundo no solo conozca a Dios, sino que pueda convertirse de sus pecados a la santidad de los justos que esperan con fe la aparición de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Como párrafo de introducción, tenemos un asombroso texto extraído de la página 283 del libro En los lugares celestiales, en donde Ellen White nos dice, hablándonos de la Iglesia del Señor, que la Iglesia es el templo o edificio de Dios, el cual ha de tomar proporciones divinas delante del mundo entero, para hacer la luz que la ilumine con la gracia del Señor. Y por ello deberá estar construida sobre perfectas piedras vivas, estrechamente unidas entre sí. Estas piedras vivas son los fieles hijos de Dios, y la base de este edificio es nuestro Señor Jesús. Impresionante declaración de la mensajera del Señor, quien nos anticipa la gloria final que alcanzará la Iglesia. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué pregunta hizo un día Jesús a sus discípulos y cómo respondió Pedro a esta pregunta por inspiración? En cierta ocasión, el Señor Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era Él. Esta era una pregunta muy importante, pues en ese momento muchos seguidores del Señor Jesús habían desistido de seguirle, pues se habían dado cuenta que Él no quería ser su rey. Entonces, ante la pregunta, el apóstol Pedro, sin titubear, le respondió que Él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así está escrito en Mateo 16:16. Una importante respuesta del apóstol Pedro
que reconocía que el Señor Jesús, aquel humilde carpintero de Nazaret, era el Mesías enviado por Dios para salvar al mundo de sus pecados. Era una respuesta que le vino del cielo por inspiración o revelación de Dios, pues Pedro creía honestamente que Jesús era el Mesías que las profecías declaraban que en ese tiempo vendría. Al respecto, Ellen White nos comenta en la página 379 del libro El deseado de todas las gentes, que para ese momento muchos seguidores del Señor Jesús le habían abandonado. Sin embargo, Pedro no perdió la fe en Cristo, pues él había creído en Jesús desde el principio. Por eso cuando el Señor les preguntó, ¿quién creían que él era? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Interesante comentario que nos hace Ellen White, lo que nos revela la sincera convicción del apóstol Pedro. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Una vez que entendieron su identidad, ¿qué dijo Jesús acerca de llamar a existencia a su iglesia? Bien, una vez que Pedro y los demás discípulos entendieron quién era Jesús, es decir, que Jesús era el Mesías enviado por Dios, Cristo agregó lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre él mismo, pues Cristo es la roca de nuestra salvación. Así está escrito en Mateo 16:18, primera parte, que nos dice: y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En realidad, la figura de la roca es un interesante símbolo ilustrativo acerca de Dios, pues así lo entendían los judíos en aquel tiempo. Es decir, que la roca era una figura de Dios, pues así se empleaba este símbolo a lo largo del Antiguo Testamento. Y Jesús también utilizó este mismo símbolo para mostrar que Él era el fundamento principal de la iglesia, sobre el cual debían descansar todos aquellos que quisieran acercarse a Dios. Y así es con nosotros, que buscamos también acercarnos a Dios, para ser convertidos en sus hijos o en miembros de su santo reino, que debemos descansar sobre Cristo, aquella gran roca sobre la cual poder edificar nuestro carácter, un carácter agradable a Dios. Al respecto, Ellen White también nos comenta, en la página 381 del libro El deseado de todas las gentes, que Cristo declaró que nadie podía poner otro fundamento que el que estaba puesto, el cual era Él. Y dijo además, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta declaración a Pedro se hizo en presencia de Dios y de los santos seres celestiales, así como también de los ángeles caídos. Era una declaración que mostraba que Cristo fundaba su iglesia sobre él, la roca viva de nuestra salvación, y no en Pedro como algunos creen. La mensajera del Señor también agrega lo siguiente, que durante 6.000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6.000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Reveladora declaración de Ellen White, apreciados hermanos, que nos ilustra que la iglesia puede ser rastreada desde la misma época de Adán, es decir, desde hace casi 6.000 años. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué declaran las Sagradas Escrituras acerca de la roca mencionada aquí? ¿Y es Jesús el fundamento solo de la iglesia cristiana o también de la fe de los patriarcas y profetas? Bien, según el pasaje de Isaías 28:16, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios ha puesto una roca, una piedra de fortaleza en Sión, en quien creer, siendo aquí Sión la ciudad de Jerusalén. Esta es una antigua declaración simbólica que nos dice que hay una roca en Jerusalén en quien debemos creer o tener fe, la cual es muy similar
a la declaración del Señor Jesús registrada en Mateo 16:16, de que Él era la roca en donde se edificaría su iglesia. Ahora, todos los judíos, incluidos los apóstoles, entendían que la roca de la que hablaba Isaías era un símbolo de Jehová Dios. Pues, por ejemplo, en Deuteronomio 32, versos 4 y 18 se nos dice que Jehová es la roca que nos ha creado y que nos protege. Es decir, que Jehová es la roca. Además, en el Salmo 31:2 y 62:7 se nos dice que Jehová es nuestra roca fuerte, tal como nosotros entendemos de que la roca se refiere a Cristo. Por tanto, apreciados hermanos, nuestro Cristo Jesús es el mismo Jehová de los judíos, pues ambos son la roca. Y en ese sentido, podemos decir que Cristo es también el mismo fundamento de fe, tanto para los judíos como para los patriarcas y para el mismo Adán, pues Cristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y estos pasajes de Isaías, como de los Salmos y de Deuteronomios, nos aluden a la misma persona, pues el símbolo utilizado tanto para Cristo como para Jehová es la roca. Y en ese sentido, también podemos decir que la iglesia de hoy es la misma figura de la nación de Israel de la antigüedad. En la página 381 del libro El deseado de todas las gentes, se reafirma esta misma idea, pues Ellen White nos dice que durante 6000 años la fe ha edificado sobre Cristo, lo cual nos indica que la iglesia ya estaba establecida desde la misma época de Adán, allá en el Edén. Importante conclusión que es necesario tener en cuenta para considerar que la iglesia de Dios existe desde la misma época de Adán. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿A qué decisión llegaron los constructores que confiaron más en su propio entendimiento y mérito que en el Señor? ¿Y cómo puede honrarle en su vida, actividades y responsabilidades, aun cuando se encuentre bajo la tentación de circunstancias difíciles? Los antiguos constructores, es decir, los judíos o la nación de Israel, confiando más en su propia sabiduría que en la de Dios, procuraron construir el reino de Cristo, es decir, la iglesia, apartando o desechando a la piedra principal o de fundamento de este reino santo, es decir, al Señor Jesús, el creador y sustentador de la iglesia. Así está escrito en Mateo 21:42, que nos dice: la piedra que desecharon o reprobaron los edificadores, es decir, los judíos, ha venido a ser cabeza de ángulo, pues los judíos no quisieron reconocer ni seguir a Cristo, la roca sobre la cual debía construirse la nación de Israel, o la iglesia del Señor, en otras palabras. Es más, ellos querían deshacerse de Cristo, y es por eso que condenaron a morir al santo de Israel, ya que ellos creían que ya eran santos por ser del linaje de Abraham, y que no necesitaban de Cristo para ser santos y miembros del reino de Dios. Sin embargo, ellos no eran ni santos ni justos, pues no guardaban los mandamientos de Dios, a pesar de que todos los días leían a Moisés. Esta misma idea la declara el apóstol Pedro al señalar en Hechos 4:11 que aquel Jesús de Nazaret que los judíos crucificaron era aquella piedra que ellos, los edificadores, desecharon. Pero ahora esta roca desechada era puesta como cabeza de ángulo, es decir, como la piedra principal del edificio de Dios o del reino santo de Cristo. En realidad, hermanos, nadie puede poner otro fundamento en la iglesia que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Así lo declara el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo podemos honrar a Cristo en nuestras distintas actividades, o en la tentación, o en circunstancias difíciles? Bien, esta es una buena pregunta, hermanos. Bueno, para nosotros, para poder honrar a nuestro Señor Jesús, estando en nuestras actividades cotidianas, o en las tentaciones y dificultades, debemos
según se ha expuesto en los pasajes anteriores, edificar nuestras vidas sobre la roca, es decir, sobre Cristo. Solo así tendremos firmeza y valor para poder superar las pruebas que enfrentemos, ya sean tentaciones, tribulaciones o dificultades distintas. Por eso es importante que construyamos nuestras vidas y nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Él es nuestro principal ejemplo. Recordemos que escrito está en San Juan 8:32, seréis mis discípulos si guardareis mi palabra. De eso se trata, de obedecer a Dios guardando su palabra. Y esto aún en las circunstancias más difíciles. Y así como Ananías, Misael y Azarías prefirieron ser fieles a Dios antes que arrodillarse a un ídolo, aún a costa de sus vidas, porque estaban fundados en la roca, así también nosotros debemos basar nuestra fe en Cristo Jesús, y con la ayuda de Dios conseguiremos salir victoriosos de las pruebas que nos sobrevengan. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Según Jesús, ¿cuál es la diferencia entre grupos, asociaciones u organizaciones comunes y la verdadera iglesia o familia de Dios? Bien, según nuestro Señor Jesús, la distinción entre la verdadera iglesia y las imitaciones de la iglesia del Señor la encontramos en su acerto de Mateo 16:18 y 7:25, que nos dice, en primer lugar, que contra su iglesia no prevalecerán las puertas del infierno, es decir, de la muerte, pues infierno en latín es muerte o tumba, y aunque todos morimos, pues es ley de vida, sin embargo, si creemos en Cristo, la roca de nuestra salvación, resucitaremos a la vida, venciendo a la muerte, la cual es una promesa hecha para la verdadera iglesia de Dios, es decir, para todos los que creemos en Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Y así como Lázaro salió de la tumba, así también muchos justos saldrán vivos de la tumba a resurrección de vida. Pero esto no será el caso de las otras organizaciones o denominaciones llamadas falsamente cristianas, pues éstas no conseguirán alcanzar esta promesa, pues al no estar fundadas en la roca, serán vencidas por la muerte, y no podrán salir a resurrección de vida. Y en segundo lugar, Cristo dijo que si viniesen vientos, tormentas y tempestades sobre su iglesia, esto no lo vencerá, lo cual quiere decir que cuando venga la tribulación y la persecución, la iglesia no será derribada o vencida, sino que se mantendrá firme y saldrá fortalecida de esta prueba. Caso contrario, ¿qué ocurrirá con las otras denominaciones mal llamadas cristianas? Pues cuando venga la tribulación, éstas no podrán resistir y se dejarán llevar por estas circunstancias, es decir, serán vencidas. Y así como salieron vencedores, tanto Jacob como José, Misael, Ananías, Azarías o Daniel, victoriosos en la prueba, así también en el futuro cercano, la iglesia final de Dios saldrá victoriosa de la prueba de la tribulación. Y esto será así porque la verdadera iglesia de Dios estará construida o fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Al respecto, Ellen White nos dice en la página 18 del libro Testimonio para los Ministros que Cristo ha proporcionado a su iglesia amplias facilidades a fin de que pueda recibir ingente ayuda celestial y pueda salir victoriosa de las distintas pruebas que les sobrevenga. Por tanto, hermanos, no perdamos el ánimo y mantengámonos firmes en la fe. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Con qué urgencia atrae Dios a aquellos que tienden a estar separados e independientes a una relación viva como parte de su precioso edificio espiritual? Bien, no es el deseo de Dios que permanezcamos en la tibieza de la iglesia militante, con nuestros defectos, divisiones y egoísmos, sino que Dios desea que pasemos a formar parte de la iglesia triunfante, aquella iglesia fundada en la piedra viva que es Cristo Jesús. Y es también por este motivo que Dios desea que su iglesia deje a un lado sus diferencias y esté unida entre sí, en comunión y armonía entre los hermanos,
con el vínculo del amor, y así poder resplandecer ante el mundo las riquezas de su gracia y misericordia. Por eso Dios nos invita hoy a deponer nuestros egoísmos y diferencias personales y a unirnos a Él a través de la comunión entre hermanos para acabar de construir el perfecto templo de Dios. Y así como las distintas piedras del templo espiritual permanecen unidas formando paredes sólidas del edificio santo, así también nosotros debemos permanecer unidos entre los hermanos, pues somos piedras vivas que formamos el templo espiritual de Dios. Es por eso, hermanos, que Dios hoy nos llama con un llamado de amor para formar parte de su hermoso templo espiritual, y nos invoca a que tomemos una decisión definitiva para dejar de ser cristianos nominales y nos dejemos labrar y pulir por el constructor y arquitecto que es Cristo Jesús, como piedras vivas de su templo, piedras vivas que puedan dar testimonio de buenas obras, y así podamos resplandecer ante el mundo, suscitando la admiración de los ángeles y de los hombres. Al respecto tenemos un comentario de Ellen White en la página 265 del libro Reflejemos a Cristo, que nos dice que en el templo espiritual de Dios o iglesia del Señor no hay ni una piedra deformada, todas son piedras perfectas, y en la diversidad hay unidad, conformando un todo completo. Pero una cosa es segura, cada piedra es una piedra viva, una piedra que emite luz. Así es, hermanos, para Dios somos piedras preciosas, piedras vivas que reflejamos la luz de su santo evangelio, por las buenas obras de justicia y de amor que debemos practicar. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué sucederá si nos unimos a Jesús individual y colectivamente como parte del templo de Dios? Bien, si nos unimos a Cristo, muriendo a nuestro viejo yo y adquiriendo el buen carácter del Señor, entonces pasaremos a formar parte de la iglesia triunfante de Dios, o mejor dicho, pasaremos a formar parte de la familia de Dios, el cual es un reino formado por hombres santos, que reflejan a Dios en su conducta. Por tanto, nuestro propósito se habrá cumplido, todos nuestros esfuerzos y anhelos se habrán alcanzado, pues creo que todos hemos dejado el mundo para formar parte del reino de Dios, aquel reino de justos y santos que vivirán por la eternidad. Y ya no seremos más extranjeros o advenedizos, sino que por la fe en Cristo Jesús pasaremos a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto según Efesios 2:19. Qué gran honor, hermanos, que seamos llamados miembros de la familia celestial. Así de grandes son las promesas de Dios para aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Y como simbólicamente está ilustrado, si nos unimos a Cristo, la principal piedra del edificio santo, nosotros también vendremos a ser piedras vivas, extraídas de la cantera del mundo por Dios, para formar parte del perfecto templo espiritual, valga la redundancia. Al respecto, Ellen White nos dice que cuando esté terminado el templo espiritual de Dios, este será perfecto en todas sus partes y será objeto de admiración de los ángeles y de los hombres, puesto que su constructor y hacedor es Dios. Qué increíble e impactante declaración de la mensajera del Señor acerca de la perfección que alcanzará la iglesia de Dios. Por eso, apreciados hermanos, no nos desalentemos, sigamos adelante en nuestra carrera de la fe, pues tenemos por delante la formación de un admirable reino o iglesia de Dios, que será también la admiración y asombro de los cielos y de la tierra, pues resplandecerán por sus buenas obras. Recordemos aquella hermosa promesa del Señor en Filipenses 1:10 que nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Recordemos que el deseo de Dios es que guardemos sus santos mandamientos. Así está escrito en Deuteronomio 5:29. Este es también mi deseo personal para mí y para todos ustedes,
Que el Señor os bendiga. Hasta pronto.